Bienvenidos a un nuevo proyecto cultural al que he denominado Pintura con Magia. En él nos ocuparemos de la magia de la pintura de todas las épocas, de todos los estilos y, si me lo permiten, de todas las culturas. Pintura con Magia es un espacio dedicado a los elementos simbólicos y míticos que de forma consciente o inconsciente plasman los artistas en sus cuadros. También es un espacio en el que, haciendo uso de la magia de la pintura, trataremos de dar una visión reencantada del mundo. Queridas amigas, queridos amigos, muy buenas tardes. Hoy les traigo aquí un cuadro ciertamente enigmático, un cuadro ciertamente inquietante, como ya les había anunciado. Se trata de un cuadro titulado Melancolía de Lucas Cranach, que encontramos, es de 1532 y actualmente lo encontramos en el Museo de la Ciudad Francesa de Colmar, una ciudad francesa muy próxima a la frontera con Alemania, en Alsacia, ¿no? En plena Alsacia. Este cuadro, que ya decimos que desde nuestro punto de vista produce eh, cierta inquietud y además plantea muchos enigmas, trataremos de ver a lo largo del análisis de la obra por qué, es uno de una serie de 4 cuadros que, bajo el mismo título y siguiendo una cierta evolución en las imágenes, pinta Lucas Cranach entre 1528 y 1535 o 34, creo, que es el último cuadro que este es el que no tengo muy claro, no estoy muy seguro, pero creo que está en Londres. Los dos, aparte de este de Colmar, hay uno en Copenhague y otro que está en la ciudad escocesa de Edimburgo. El cuadro, como pueden ver, aquí lo hemos puesto incluso con lo hemos duplicado, tal como está como aparece en el Museo de Colmar, enmarcado incluso, y en otro pues una reproducción del mismo, para que ustedes vean qué es lo que hay en el cuadro que produce esa inquietud. ¿Verdad que en el cuadro, en principio, pues hay unos elementos que parecen muy sencillos, ¿no? Hay un perro, hay una mesa con un frutero y no sabemos si una copa o una bombonera, algo así parecido, una esfera o una pelota, unos niños, a estos niños que se les llama en la pintura del Renacimiento los putti, todos niños así desnudos y regordetes. Uno de ellos parece que se columpia desde algún lado, que no sabemos qué. Hay una ventana que da a otro mundo, un mundo, un mundo que se nos presenta como un mundo en principio ominoso y extraño, pero del que de momento no vamos a hablar, lo vamos a dejar de lado. Y sobre todo, a un lado del cuadro, pero que es donde convergen las miradas porque hay una línea que va también de esa mesa de color amarillo que podemos, tan extraña, ¿no? Con esas patas que parecen casi que están vivas, que son como un animal en el suelo con una extraña perspectiva. De ese cuadro, pues si trazamos una línea, ¿no? Nos vamos al lugar donde convergerían las miradas, que es esa también extraña joven, vestida de rojo, con ricas vestiduras, con un pelo color de cobre. Una mujer que parece alada, al menos son alas lo que vemos detrás, y que extrañamente está como sacándole punta, ¿no? Con un cuchillo a un trozo de rama o algo así. Y nos mira a nosotros, o tiene una mirada perdida o una mirada obsesiva. También hay unas codornices o unas perdices dicen que son el símbolo de la lujuria. No sabría yo decirles, en esta época posiblemente sí, ya ahondaremos en los símbolos, porque el cuadro ciertamente está cargado de una riquísima simbología. El tema de la melancolía es un tema que se viene conociendo pues desde la antigüedad, ¿no? Desde que Hipócrates fija aquellos 4 humores que dan lugar a 4 caracteres humanos, el humor de la bilis negra, la melancolía, que
sería la melancolía que da ese carácter más bien triste, ese carácter añorante siempre. Bueno, pues la melancolía, ya les digo, desde la antigüedad ha sido muy tratada en la literatura y también en las artes plásticas. Aquí vemos un ejemplo de ello, pero no es el único ejemplo. Tenemos cuadros que iremos presentando a lo largo de este análisis que vamos a ir haciendo, y hay uno muy concomitante en el tiempo con este, pero digamos que, aunque este en cierto modo se inspira algo en él, pero representa una cosa que yo creo que es completamente distinta. Me estoy refiriendo al cuadro La melancolía de Albert Durero, que es de 1514. Y este cuadro, aunque se llama Melancolía, aunque presenta un ser alado igual, no estamos hablando de la misma melancolía. Aquí ha habido un proceso distinto, o al menos un proceso ideológicamente distinto. Tenemos que recordar que Lucas Cranach llamado el Viejo, porque también tiene un hijo, pintor del mismo nombre, para distinguirlo, se le llama este el Viejo y al otro el Joven. Pues Lucas Cranach, como le decía, es un hombre que, aunque en origen es católico, es muy amigo tanto de Martín Lutero como de Melanchthon, y por tanto es un hombre que se adhiere a la Reforma. Es un hombre que abraza la Reforma protestante, las tesis luteranas, y su obra, aunque también pinta a veces para príncipes católicos, pero en general su obra está, a partir de la Reforma, está muy orientada y muy condicionada por el seguimiento de la Reforma, por el seguimiento reformista. No les quiero adelantar mucho más de momento. Ya les digo que hay un simbolismo riquísimo en el cuadro, que trataremos de ir desgranando poco a poco y irlos comparando con otros cuadros que han tratado desde el mismo tema, pues desde la melancolía, por ejemplo, de Durero, pues pasando por otros cuadros de su época, un poco posteriores, como puede ser los de Rembrandt, cuadros de Constable, de Gaspar Friedrich, etcétera, etcétera, hasta llegar posiblemente a algún autor ya más próximo a la modernidad. Como he hecho en anteriores episodios, los dos episodios anteriores que llevamos ya grabados y publicados, pues vamos a escoger una música que de alguna forma maride bien, tenga un buen maridaje con este cuadro. No es fácil, pero yo quizás por su extrañeza, por un cierto tono irónico que tiene también, aunque se denomina marcha fúnebre, pero no es una marcha estrictamente fúnebre, sino que parece también como un inquietante y reiterativo música de niños que se va repitiendo y va alcanzando un clímax en un momento determinado, que desciende y demás. ¿Cuál sería el tercer movimiento de la primera sinfonía de Gustav Mahler, denominada así Marcha Fúnebre, aunque ya les digo que desde mi punto de vista no es estrictamente fúnebre, podría ser también llamada, o ha sido llamada en ocasiones, el funeral de los animales, el entierro de los animales, donde un conjunto de animales pues van a enterrar a uno de ellos que ha fallecido. Va el zorro, van los jabalíes, van los jamos, van las liebres, etcétera, etcétera. Bueno, es una obra que encierra un tanto de inquietud, pero también encierra un cierto grado de fantasía y de gracejo, lo tiene también. Es divertida. Y esa es la obra que vamos a escuchar y que ya, si ustedes me lo permiten, va a empezar a sonar. Hasta muy pronto. Lucas Cranach, en realidad Lucas Sonder, nació en 1472 en Cronach, ciudad de la Alta Franconia, entonces llamada Cranach. Hijo de un pintor, próspero artesano, aprendió inicialmente con su padre, pero se desconoce el taller donde tomó clases de pintura. Se supone que conoció al maestro de pintura alemán Matthias Grübenthal, del que algo suponemos que aprendería. Esta es la casa en la que nació en Cronach, ciudad de la que hemos dicho toma su nombre. Aquí tenemos una vista del castillo de su ciudad natal, ahora Cronach, en Alemania, en la Alta Franconia.
El elector de Sajonia, derrotado en Mulbert, Juan Federico I, le concedió grandes privilegios a Cranach, quien lo acompañó a su exilio en Weimar, donde finalmente murió. En 1508 se le concedió por el príncipe elector un escudo de armas, una serpiente alada que se convertiría en la firma personal para sus obras. Cuentan que cuando falleció su hijo Hans, él tenía los dos hijos pintores, Lucas Cranach, el joven, y Hans Cranach, cuando falleció su hijo Hans, las alas de la serpiente se pintaban hacia abajo. De ahí que es fácil datar las obras, porque creo que el hijo murió fue en 1538 cuando fallece el hijo. De una fe religiosa inicialmente católica, Cranach el Viejo pasó a apoyar fervientemente el luteranismo, promoviendo con sus retratos y grabados la fama internacional tanto de Martín Lutero como de Phyllis Melanchthon, de quienes fue amigo personal. Aquí vemos al monje agustino Lutero clavando sus tesis en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg. Sin duda, Cranach fue el pintor de los líderes protestantes. Su amistad con Lutero, como hemos dicho, era grande y fue testigo en la boda de Lutero con Catalina de Bora y el padrino de su hijo primogénito. Aquí tenemos dos retratos, uno es un grabado de Lutero, todavía con los hábitos monacales de monje agustino, y después ya en una época madura cuando se había producido la separación. Lucas Cranach falleció en 1553 y la tumba del pintor se encuentra en Weimar, que aquí vemos la tumba en esta diapositiva, a donde acompañó al exilio al elector de Sajonia, derrotado con la Liga Protestante en la batalla de Mulberg por las tropas imperiales de Carlos V. Sin mirar al otro lado de lo que parece un ventanal, en el cuadro encontramos una mujer joven, una mesa, una copa, un frutero, una pelota, unos niños jugando, un perro, una pareja de codornices, cosas en principio comunes. Entonces, ¿por qué causa desazón este cuadro? El Museo Unterlinden, que significa literalmente bajo los tilos, en la ciudad francesa de Colmar, que acoge desde 1983 la obra que ahora comentamos. El museo fue un antiguo monasterio de monjas dominicas. En él se encuentra el famoso retablo de Isenheim de Matthias Grunewald, maestro o de los primeros maestros de Lucas Cranach. El cuadro es sorprendente. A primera vista produce cierto malestar. ¿Por qué? ¿Por qué lo produce? Desde el principio se percibe una falta de unidad coloreada que no es habitual en la pintura antigua. En un decorado glacial, en camafeo azulado, se enfrentan dos formas opuestas: la mesa amarilla de ángulos duros y la mujer vestida de rojo, todo ella curva serpentina. Estas dos grandes formas coloreadas comunican aún menos cuanto que parecen recortadas e introducidas a la fuerza en la composición, al estilo moderno de un collage. En la mesa se puede ver la firma de Cranach con su sello de la serpiente alada y la fecha 1532. Pura geometría la de la mesa frente a manierismo, las curvas de la mujer. Un solo factor lineal y coloreado los une un poco. La pieza de orfebrería sobre la mesa responde como un eco pictórico a la guarnición del corpiño y al color de la cabellera. Las sombras producidas no son convincentes, sino débiles e indicadas como a posteriori, con reticencia, y en todo caso, ¿de dónde procede la luz? La luz no proviene ni del vano situado en la pared que hay tras la mujer, ni de la especie de ventanal, si es que se trata realmente de un ventanal. La luz que provoca esas débiles sombras parece venir del frente, del lado del espectador. La perspectiva también contribuye a ver algo inconexo que provoca cierto malestar. El pie de la mesa, por la parte de detrás, debería quedar en la oscuridad de la sombra, pero inexplicablemente se manifiesta a plena luz. El pie parece tener autonomía propia, da un poco de escalofríos porque parece un ser vivo. La inconexión es desconcertante. Estamos ante un enigma cuya resolución no nos resultará fácil, tal vez porque no sepamos manejar adecuadamente las indicaciones alegóricas que el cuadro presenta.
La primera pregunta de entre las que se me ocurren hacer es, ¿qué escena estamos viendo representada? ¿Qué significado tienen las imágenes? ¿Qué significado tiene su disposición, el uso ambiguo de los espacios? ¿Hay imágenes del mundo real combinada con imágenes oníricas? En el cuadro, en un lado, pero ocupando el primer plano, está la joven sentada, posiblemente en un escabel o banqueta. La muchacha tiene el cabello del color del cobre. Las cejas onduladas caen a lo largo de su blanco cuello y sus hombros. Resulta difícil saber si su mirada está extraviada o se concentra excesivamente sobre algo, en algo que nuestros ojos no pueden ver. Hay algunos elementos que nos resultan incomprensibles, incluso perturbadores. Una corona con hojas de algún arbusto, tal vez el jazmín, que ciñe la cabeza de forma ladeada sobre la rojiza cabellera y la blanca y amplia frente. Unas alas que parecen salir de su espalda, alas grandes azuladas que pudieran ser uno de los atributos del alma, o tal vez propios de la naturaleza del ser que nos parece una mujer joven. La mujer viste elegantemente un vestido encarnado con el corpiño bordado de color anaranjado. Otro elemento importante es la acción que la mujer lleva a cabo. Tiene una rama larga sostenida bajo su axila, cuya punta fila con un cuchillo hasta hacerla aparecer un punzante arpón o la punta de una jabalina. Fíjense bien en los zapatos. Es una constante en las 4 versiones. Son unas curiosas zapatillas blancas con líneas simétricas negras agrupadas de 2 en 2. Algún antropólogo comentarista del cuadro ha dicho que las zapatillas podrían ser el signo del hechizamiento de la mujer. Estos zapatos se consideran en la época propios de una persona que está hechizada. Cranach, aunque cambia la fisonomía de la mujer, no modifica nunca esos extraños zapatos. ¿Quién es esta mujer si es que pertenece al humano género? ¿Qué hace en un lugar tan extraño como el que representa el cuadro? ¿Por qué esa obsesión casi maníaca por sacar punta a una rama? ¿A quién mira o qué pensamientos fijan su mirada? Luego tenemos los elementos que pueblan el espacio interior. Una mesa que parece pintada en escorzo, con una extraña perspectiva, una de cuyas patas, que como ya he dicho me parece un ser vivo, el perro dormido indiferente a la escena, las esferas, las perdices, símbolo clásico del deseo sexual. También hay unos niños jugando, los llamados en la historia del arte putti. Son como angelotes sin alas. En el mundo griego posiblemente eran daimones, una especie de espíritus mensajeros a medio camino entre los campos del humano y lo divino. Parecen divertirse columpiando a otro niño que se balancea, no sabemos desde dónde. ¿Pero realmente columpian a otro niño o este está pintado en el muro formando un fresco en el que se incluirían la nube de las brujas, la montaña, el castillo y el escueto paisaje que puede verse? Tal vez no es así. Tal vez el pequeño muro y el paramento lateral sean parte de una gran ventana que abre la habitación donde se halla la mujer a otro mundo, a un mundo fantástico más allá de la razón. A la vez es un mundo oscuro y ominoso representado por la nube, en la que cabalgan sobre seres grotescos y fantásticos, a grupos de animales también grotescos y quiméricos. ¿Y si en realidad de lo que se trata es de la representación gráfica del espacio mental en que se halla la mujer doliente? ¿Es la nube parte de sus pensamientos? ¿Es parte de sus alucinaciones quizás? Por otra parte, el columpio y el antiguo rito religioso de columpiarse nos recuerda el rito de Aiora que se celebraba en Atenas con ocasión de las antisterias. Las niñas se balanceaban hacia los árboles. Este movimiento ha sido interpretado de diversas formas. Para algunos simbolizaba el paso de la tierra al reino de los muertos, Terecón, que se ahorcó del árbol crecido del cuerpo de su padre Icarius. Para otros representaba una expiación simbólica de las muchachas atenienses por la muerte de Erecón. Pero el balanceo también podría ser una forma de alcanzar una especie de éxtasis. El balanceo es una acción mágica, natural, porque a través de un artificio favorece la consecución por parte del que oscila de una condición particular de suspensión, de una especie de éxtasis. Finalmente,
Todo nos conduce al hechizamiento que tal vez hoy, constatando síntomas como los de fantasía, alucinaciones, pensamiento desorganizado, movimientos y actos convulsivos, aislamiento, algún experto podría diagnosticar como esquizofrenia. Aun así, esto no sería más que una etiqueta para tranquilizar nuestros espíritus y nuestra inteligencia, para parecer que conocemos porque le hemos dado el nombre a algo que difícilmente entendemos y que podemos hablar con la jerga que el cientificismo nos ha prestado de un caso tipificado, pero estamos seguros de que esto es así. Miren por favor otra vez a los ojos del ángel sufriente. ¿No les dice nada? ¿No les inquieta el ignoto sentido de la corona en su frente? Más nos parece que estamos ante algo que no podemos explicar, que nos sobrepasa, como ocurre cada vez que nos encontramos con el misterio. Tal vez no sea locura, tal vez sea una manifestación de lo sagrado que hoy nos ha olvidado. Recordemos que para los ocultistas del Renacimiento, la melancolía es el estado de trance inspirado. La obra, como ya dijimos, tiene diversas versiones pintadas entre 1528 y 1533. Todas tienen elementos idénticos pero disposiciones distintas, aunque parece existir una evolución, un desarrollo argumental entre ellas. La primera versión de 1528 está en la Scottish National Gallery de Edimburgo. El decorado es parecido al de la versión a la que dedicamos este episodio. La mesa es más grande y los niños juegan con el perro, que en nuestra versión aparece dormitando. La nube de brujas inicia su entrada. El animal que representa a Saturno, el planeta de los melancólicos, es el macho cabrío o el ciervo. Son animales que sobrevuelan el cielo portando a las brujas. La nube está contrarrestada por un manzano, quizá recuerdo del paraíso perdido. La obra, en esta primera versión, es aún muy deudora del famoso grabado de Durero Melancolía I. Los instrumentos como el compás, la esfera perfecta, son atributos del melancólico en la obra del pintor alemán. Esta es la tercera versión, visible en el Museo Real de Bellas Artes de Copenhague. La mesa ha desaparecido. 3 niños tratan de hacer pasar la esfera por un aro, lo cual despierta el interés del perro y de las perdices. La nube de brujas se va acercando. En la última versión, 1533, unos 15 niños se desenfrenan en una especie de agitación demente, mientras que la nube de las brujas ha invadido ya la totalidad de la habitación. Entre las 4 versiones se establece una especie de argumento en que la obsesión enfermiza gana terreno progresivamente y toman posesión de la maníaca afiladora de palos que es la mujer. Nuestro extremo goce tiene algo de gemido y de queja. Hasta cuando forjamos la imagen del goce en su plano más alto, la adornamos con epítetos y cualidades enfermizas y dolorosas: languidez, blandura, debilidad, desfallecimiento, morbideza. El profundo goce tiene más de severidad que de alegría. Existen consentimiento y complacencia en alimentar la melancolía. Hay como una mezcla de delicadeza y de sibaritismo que sonríe y nos acaricia en el regazo mismo de la melancolía. Michel de Montaigne, Ensayos 2:20. En la historia del arte hay muchos cuadros que abordan esta temática. Ahora vamos a ver alguno de ellos. Este es parte de la serie de estampas maestras realizada por Durero en 1514, siendo la más enigmática y de la que más interpretaciones se han realizado. Durero estaba muy interesado en el tema de la influencia de Saturno en el genio del artista, una teoría originada en el mundo antiguo que había consolidado una división de los planetas en benéficos y maléficos. Saturno, el planeta más lejano que se conocía por aquel entonces, fue catalogado como maléfico, de ahí que se le asignara la influencia de este planeta a la melancolía. Durero era un melancólico y creó en Melancolía I una compleja alegoría sobre las ideas de la influencia de Saturno en el artista. De ahí que el personaje principal esté rodeado de una serie de atributos que pertenecen al mundo del intelecto, las artes y la ciencia. La escena está centrada en el semblante de la figura principal, cuyo carácter denota un sentimiento de enajenación, de tristeza y de aislamiento.
En esta obra estamos ante una alegoría de la melancolía. Interpretado durante tiempo como una Magdalena penitente, los diversos elementos que comparten con melancolía una de Durero condujeron a su verdadero significado. La mujer parece meditar sobre la vida y la muerte apoyada en una calavera, rodeada de elementos de las artes y las ciencias, pinceles, una paleta, una figura de escayola, una gran esfera, libros, un reloj de arena, una esfera angular que se ocultan las sombras y lo que podría ser un compás. La obra de Domenico Fetti fue pintada entre 1618 y 1623 y está actualmente en el Museo del Louvre. Este cuadro, que se halla en el Museo del Louvre también, pintado por Rembrandt en 1632, llamado Filósofo en Meditación, expresa la atmósfera melancólica en que se produce toda interiorización y toda meditación. El cuadro representa a dos personas en una gran habitación. En el centro aparece una escalera de caracol revelando la existencia de un piso superior. Las puertas y ventanas parecen dar la impresión de monumentalidad. Y a la izquierda, a plena luz, se destaca la figura del anciano filósofo sentado en una mesa con la cabeza baja y las manos entrelazadas. Una segunda figura, la de una mujer igualmente de edad avanzada, tal vez la esposa del estudioso, se encuentra en la esquina inferior derecha de la pintura, iluminada solo por la llama que está avivando. Miren el retrato de Mary Freer de John Constable de 1809. Aquí entramos de pleno en una concepción romántica, dignamente romántica, de la melancolía, entendida como sentimiento interior de tristeza y de añoranza. La misma sensación de melancolía en el sentido romántico del término aparece en este cuadro de Caspar David Friedrich, Puesta de Sol de 1830. El pintor se ha asegurado especialmente a través de la elección del paisaje y la vegetación que la puesta del sol se destaque. No hay vegetación reconocible que pueda distraer el juego de la luz. Además del cielo y las nubes, solo hay colinas en la pintura para ver qué pies desaparecen en el agua. Mientras las elevaciones parecen oscuras, las aguas reflejan el naranja del atardecer, creando un marcado contraste. Al mismo tiempo, el resultado es que la pintura se vuelve más brillante de abajo hacia arriba. Los dos hombres cuyas espaldas se pueden ver están parados en una de las colinas, mirando los mundos de las montañas que están entrecruzados por el agua en el fondo. Sobre el centro de la imagen, todo lo que queda es el naranja brillante del sol de la tarde y los campos de niebla y nubes que enmarcan la pintura. Munch, Melancolía, pintado entre 1894 y 1896. Nos presenta un hombre pensativo en la playa que mira hacia el horizonte. Su estado de ánimo tiene un reflejo en la línea de costa ondulante y en el cielo serpenteante, muy típico del pincel de este pintor. La mirada perdida, la actitud absorta, la mano apoyada en la cara, aislado del resto de la humanidad, representada en este cuadro por gente apenas visible en el fondo. Este personaje siente melancolía, como bien dice el título de Munch, pero aquí la melancolía significa fundamentalmente tristeza y depresión. La obra muestra la desconsolación y la tristeza en su estado más puro, conocido así por este nombre como melancolía, más cerca casi de la enfermedad psiquiátrica de la depresión que de un mero estado anímico. Una muestra pictórica de la melancolía como el sentimiento de soledad y aislamiento que se produce en las grandes ciudades es este cuadro de Edward Hopper de 1927 llamado Automat. Un automat era un local de hostelería típico de los años 20, donde no había camareros para servir, sino que unas monedas en una máquina y el cliente mismo retiraba su consumición. La chica está cabizbaja, pensativa, tal vez una cita frustrada, una grave preocupación, hastío y mucha soledad. Y hemos llegado al final. Como siempre, muchas gracias por la atención. Espero, queridas amigas y queridos amigos, que haya sido de su agrado. Y hasta el próximo episodio de Pintura con Magia.